Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad tan importante para nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, específicamente para nuestra Facultad de Derecho, quien a través de la Secretaría de Extensión Universitaria ha convocado a nuestra invitada el día de la fecha. Quiero agradecer especialmente al profesor Walter Córdoba, quien también nos ha ayudado muchísimo para poder llevar adelante esta actividad. La actividad de hoy se titula A 47 años del fallecimiento del general Perón, Memorias de un día histórico. Nuestra disertante es la licenciada en Historia, Andrea Reina, que ella además es doctoranda en Historia en la Universidad Nacional de La Plata, es docente universitaria y su especialidad, o podríamos decir, por lo que veníamos charlando con ella, que es especialista en historia reciente sobre militancia política de los años 60 y 70. Yo sé que no lo debo haber explicado tan bien como ella me lo explicó, pero bueno, ella después nos va a aclarar. Queremos también hacerles saber que esta actividad es certificada. Quienes quieran tener el acceso a dicha certificación deberán completar un link que vamos a poner en el chat de esta actividad. También quienes quieran desarrollar alguna pregunta podrán hacerlo a través del chat y nosotros se las vamos a trasladar a la licenciada Andrea Reina. De más está decir de que esta es una actividad absolutamente institucional, no es de carácter ni política ni partidaria, sino que es el reconocimiento a un hecho histórico sobre la muerte de un presidente que ha sido tan importante para los argentinos y para el contexto internacional. Así que le voy a ceder la palabra a Andrea. Bienvenido, Andrea, un orgullo contar con tu presencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a Walter por la invitación. Bueno, y a todos los que están en la organización de este evento. Bueno, yo voy a compartirles pantalla para empezar la presentación, a ver si no me equivoco. Y me dicen si se ve bien. Esperen que empecé mal. Ahí está. Se ve bien, ¿no? ¿Me hacen así ok? Hola, Andrea, ¿todavía? Ahora sí. Ahí va. Bien. Buenísimo. Bueno, como decía Fabio, hoy se cumplen 47 años del fallecimiento de una figura política muy importante para nuestra historia argentina, y no solo una figura política, sino ya tenemos que hablar de una figura emblemática, ¿no? Y en ese sentido me parecía importante rescatar algunas cuestiones. También, primero contarles de qué se trata el título, que cuando pensábamos con Walter cómo titular esta charla, este conversatorio, decíamos Memorias de un día histórico, porque bueno, como decía, efectivamente fue un día de quiebre para la historia argentina, pero en nuestro caso estamos proponiendo hacer memoria, ¿no? Y en el caso de Walter, podemos contar, y que después vamos a hablar con él un poquito más adelante, de sus recuerdos, ¿no? La memoria de lo que él vivió ese día, siendo muy pequeño, un niño de 10 años, el día de la muerte de Perón. Y en mi caso, a la vez cuento con una memoria visual que tiene que ver con las fotografías de mi padre, que fue reportero gráfico de la ciudad de Santa Fe y que fue enviado especial a Buenos Aires el día de la muerte de Perón para retratar, ¿no? todo el acontecimiento. Entonces, estas dos tapas que elegí para comenzar, una es muy conocida, la tapa del diario Noticias, que se dice que la bajada la hizo Rodolfo Walsh,
y que bueno, que muchas personas la retoman como diciendo que es perfecta, ¿no? Como que no hay una palabra de más ni de menos para hablar de una figura, como dice ahí, un líder excepcional de nuestra historia. Y la otra tapa es la tapa del Nuevo Diario, que es el periódico de Santa Fe, de donde trabajaba mi papá, y esa es la tapa que saca mi padre la foto, y ese niño es Walter a los 10 años. Así que para quienes no sabían cómo era la relación con Walter, nosotros nos pusimos en contacto gracias a esa etapa, y fue como de la anécdota pasamos a hacer memoria y a organizar este evento. Entonces, además de venir como historiadora, traigo como esta cuestión que también obviamente tiene que ver con lo afectivo, y bueno, con esta memoria visual que decía, ¿no? Entonces luego les voy a mostrar las fotos del diario, que vamos a ir charlando con Walter. Entonces decíamos que son, bueno, las memorias orales y las memorias visuales de este día, y yo decía, bueno, es una figura que Perón, ¿no? Como si hay algo que podemos decir, es que fue emblemática, y en ese sentido yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué decimos que fue una figura emblemática? Y esto es porque obviamente el peronismo no murió cuando murió Perón, que el peronismo, la identidad peronista y el movimiento peronista lo sobrevivieron a su muerte. Entonces, en ese sentido, su muerte fue muy excepcional, a diferencia de otras figuras políticas, otros presidentes que han muerto, ¿no? Y que pasaron de otra manera a la historia. Entonces, para poder pensar esta cuestión de los sentidos tan importantes que tuvo Perón para el pueblo, de alguna manera nos tenemos que retrotraer al comienzo, ¿no? A entender cómo fue la emergencia del peronismo en la sociedad argentina, ¿no? en la historia. Y en ese sentido nos tenemos que ir a una coyuntura bastante atrás, a pensar el año 43, ya la coyuntura del año 43 nos marca un cambio, porque la situación previa a ese año de los trabajadores era la de exclusión, ¿no? Exclusión de un orden social que, bueno, que no los tenía en cuenta, las reivindicaciones económicas tampoco estaban siendo satisfechas, y se llama la década infame, ¿no? Lo deben haber estudiado así también, bueno, donde se sucedían gobiernos fraudulentos, y donde, bueno, todas la situación, digamos, de los trabajadores era la de nula participación política, siendo que estaban empezando a convertirse en el centro del modelo económico, ¿no? La modernización económica no les había permitido de todas maneras un acceso a la ciudadanía industrial, que se llama, ¿no? A la defensa de sus derechos. Entonces, la coyuntura del año 43 es la que determina ese ascenso de la figura de Perón, ¿no? Primero, su participación en el golpe, que ese golpe militar fue uno de los pocos golpes que en realidad, golpes militares que derrocan a un gobierno de base conservadora. De hecho, se habla de una democratización por vía autoritaria, o sea, que es lo que viene a mostrar este gobierno que hace el golpe en junio del 43, bueno, Perón va a ser una figura dentro de ese golpe, y a la vez va a asumir el Departamento Nacional del Trabajo, que a su pedido se va a convertir en secretaría, ¿no? Al darle también ese estatus, va a poder generar mayores medidas a favor de los y las trabajadores. Perdón, que se me fue. Entonces, un par de datos para graficar esto. Del año 1940 al año 1943 solamente había habido 7 medidas a favor del sector de los trabajadores. Y del año 43 al 46, cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo, hubo 111 medidas en concreto, ¿no? Entonces, esto ya nos viene hablando de un reconocimiento
de este sector que había sido históricamente postergado. ¿Qué sucede? Bueno, con esa ruptura del orden social previo y ese proceso de cambio político, obviamente se encontró con sectores de la oposición, incluso dentro de las facciones del mismo gobierno, lo cual produjo que detengan a Perón el 8 de octubre del 45, y ahí es donde conocemos como el origen mítico de lo que fue esta relación que decíamos de Perón con las masas, ¿no? Esa intervención popular, también organizada a partir de los sindicatos, pero desbordada incluso por ellos mismos, que implicó la salvación, como dicen los autores, de la muerte política de Perón, ¿no? Y a la vez va a ser el inicio de toda esta relación, y a la vez, obviamente, y esto se ve en el discurso de Perón el 17 de octubre, va a ser la confirmación de que van a tener esta legitimidad, la voluntad popular detrás, ¿no? Luego de esto se va a llamar a elecciones, se va a ganar con el 52% de los votos. Entonces, hay mucho interés en esta coyuntura por parte de distintos autores para poder entender esta relación. Y bueno, hay distintas interpretaciones, como siempre, ¿no? Yo elijo la que toman, las de Juan Carlos Torre, un par de autores que toman interpretaciones heterodoxas o extracéntricas, que tienen que ver con que reconocen una racionalidad y una conciencia que va incorporando los sectores trabajadores, ¿no? Porque si nos vamos a interpretaciones un poco de las primeras, como las de Gino Germani, él habla de esas masas en disponibilidad que son atraídas por este líder, y de alguna manera le quita esa capacidad de agencia y de identificación que tuvieron los trabajadores con Perón, que venía a representar esta intervención social desde el Estado. Aquí tenemos la foto mítica de las patas en la fuente, ¿no? Y que también es parte de lo que significó ese día, ¿no? Esa irrupción de los sectores excluidos e invisibilizados, y que no tenían como el derecho del acceso a ese espacio público. Y esta es la fuente de Plaza de Mayo, donde solamente circulaban las élites. Entonces, esto también implica el empoderamiento de esos sectores en ese momento, ¿no? Y obviamente el disgusto de todo un sector de la sociedad que no quería tenerlos de esa manera visibles. Bueno, entonces, digo, toda esa coyuntura hace que, esa coyuntura del 43 al 46 hizo que muchos autores la miren para pensar los orígenes del peronismo. Y bueno, en esto que decía, ¿no? ¿Se escucha bien? Porque por ahí me aparecen carteles de baja internet. Ah, bueno. Que los trabajadores accedieron por primera vez a esos derechos postergados, que su organización empezó a hacer a través de la estructura sindical, ¿no? Ahí intervienen bastantes elementos que tienen que ver con estas medidas legales, el decreto de asociación profesionales, la sindicalización por rama, ¿no? De la industria. Esto generó una estructuración y una centralización y una unificación del movimiento sindical que hasta el momento no habían tenido. Y bueno, esto de que la racionalidad se conjugaba con la identificación con Perón, ¿no? Yo acá puse, no solo hay interés de clase, también hubo conciencia política, y en la que la referencia a Perón era el principio de unificación para los trabajadores. Bueno, así llegamos a las elecciones, ¿no? Lo que decíamos, un poco en el 45 se vio esa voluntad popular como una fuerte legitimidad para un gobierno democrático, y así fue, evidentemente. Se ganaron las elecciones con el 52% de los votos, y se ganó en todas las provincias. Ahí es donde entran esas interpretaciones extracéntricas que hablan de cómo funcionó el peronismo en el interior, ¿no? Saliendo de Buenos Aires, explican de qué manera Perón también hizo
muchísimos acuerdos con otras facciones de poder y con otros partidos políticos también para ganar las elecciones, que ganó en todas menos en Corrientes, donde no pudo conseguir ese acuerdo. Digo, bueno, estamos hablando muchísimo, podemos decir, de los gobiernos peronistas. Yo elegí algunos elementos para pensar la importancia de este sector social históricamente excluido, su importancia, ¿no?, de la relación con Perón. Entonces tenemos que hablar de la expansión de los derechos sociales, del acceso a esto que se llama ciudadanía social, cómo fue un momento de crecimiento de la industria, pero también del consumo, lo que implicaba que la clase obrera y popular tenía poder adquisitivo, mayores niveles de vida, bueno, los planes de vivienda, la construcción de barrios. Estos son los elementos que incluso seguro que hay muchos relatos familiares de abuelos, abuelas que son muy típicos cuando pensamos en esto, o en Evita, ¿no? Y la importancia de su papel. Por ahí voy muy rápido, pero es que tenemos que llegar al 74. Digo, bueno, después lo podemos charlar. Son algunos de esos elementos los más importantes. Y como decíamos antes, esto no pasaba sin haber oposición, ¿no? Grandes oposiciones a estos cambios. Y así fue que en el 55 se abre todo otro ciclo con el golpe militar de la Revolución Libertadora, con el intento, ¿no?, el objetivo de desperonizar la sociedad, como si eso hubiera sido posible, pero con la idea, ¿no?, y con el objetivo de hacerlo. En ese escenario, las preguntas son, bueno, ¿qué pasa entonces en esta relación de Perón con las masas, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, Perón se va al exilio, el partido se proscribe, y el único elemento legal del peronismo, hasta el golpe de 66, que va a anular toda la actividad política, va a ser el sindicalismo, ¿no? Van a ser los sindicatos, que de hecho, bueno, después con el gobierno de Frondizi, Perón va a tener sus acuerdos, digamos, Perón se va al exilio, y lo único que se termina en relación a las masas o al pueblo es la relación directa, ¿no? En ese momento va a empezar a ser mediada a través de sus delegados, a través de cartas, va a haber comunicación, pero obviamente va a ser diferente. Y aquí otra vez, ¿no?, tampoco fue el fin de Perón ni el fin del peronismo, aunque esos eran los intentos. Entonces, ¿qué sucedió en el campo peronista? Digo, del lado del peronismo, ¿qué pasó? Bueno, se abrieron nuevas formas de hacer política, en el sentido de que comienza la llamada resistencia peronista. Esto ocurrió dentro y fuera de las fábricas, ¿no?, con acciones directas de las bases trabajadoras. Pero también fue un momento de crecimiento de esa burocracia sindical que tenía sus raíces ya en la época peronista, pero que va a cambiar sus formas de acción, en el sentido de que primero va a estar de una manera más defensiva, pero sobre los 60 van a salir a la luz figuras como Van Dork, que va a ser el dirigente de la UOM. Vamos a empezar a conocer esas otras figuras del sindicalismo peronista que se los denomina dentro de la burocracia sindical, ¿no?, con estrategias muy diferentes a las que habían sido en la década peronista, con la idea de golpear para negociar, con tratar de hacer otro tipo de planes de lucha. Así es que en el 63 se declara el plan de lucha de la CGT, se toman fábricas también, y va a haber distintas formas de acción dentro de lo que podía, dentro de todas esas proscripciones y prohibiciones. Y bueno, y dentro del campo antiperonista, la pregunta era esta: ¿qué hacer con el peronismo, ¿no? Como que eso era lo que movía a todo este sector de la oposición, y que las respuestas, para resumir, ¿no?, porque podemos entrar en cada gobierno en detalle, pero es un montón,
y van desde lo que conocemos como gorilismo hasta el integracionismo, o sea, desde los dos extremos, tratar de integrarlos o esta cuestión de negación, de prohibición, de represión, sobre todo, ¿no? Ahí es donde comienza, muchos autores también ven los inicios de la represión ahí, ¿no? De todo lo que llamamos después el estado de excepción, lo ven con el plan Conintes, que comienza a construirse todo ese andamiaje del Estado para la represión interna, ¿no? Y las Fuerzas Armadas se vuelcan a la seguridad interior. Bueno, dentro de todo este gran periodo se produce también el golpe del 66 con la revolución, Onganía y después Levingston y Lanuse. Ahí lo que va a pasar, a diferencia en relación a los trabajadores y a los sindicatos, es que a partir de ahí sí se van a suspender todas las actividades políticas, se van a interrumpir definitivamente las negociaciones colectivas y se va a recrudecer notablemente la represión y las Fuerzas Armadas van a adquirir otro rol, ¿no? También está toda la cuestión de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, de quiénes van a ser los que lleven adelante este golpe. Bueno, en relación a la CGT también, dentro igual de todo este contexto, va a surgir un sector más combativo dentro del sindicalismo, o se va a dividir la CGT entre la CGT Azopardo y la CGT de los argentinos, que va a tener una corta duración, pero que va a ser muy importante dentro de lo que sería este otro sindicalismo, que también va a tener un papel en lo que vamos a conocer después como el Cordobazo y en otros ASOs que fueron en el 69, ¿no? Toda esa represión de esos primeros años de Onganía, del golpe de la dictadura de Onganía, van a explotar de alguna manera, va a ser lo que se genere en el 69 como el Cordobazo y toda esa ola de movilizaciones y rebeliones que van a tener como actores principales a obreros y a estudiantes en conjunto, a distintos sectores de la sociedad, y muchos autores hablan de una crisis de dominación social, ¿no? Como que va a ser el quiebre, el fin de una etapa y el inicio de otra, ¿no? Lo que va a iniciar es esta radicalización política de distintos sectores, entre ellos jóvenes de clases medias, que van a ser parte también de lo que luego conocemos como las organizaciones revolucionarias y que también van a estar identificadas con Perón. Ahí en el 70 surge Montoneros, la JP y todas las organizaciones de izquierda peronista que van a tener su vínculo, o lo que después, como pongo acá, lo que después se llama la tendencia revolucionaria, que van a tener su vínculo y comunicación con Perón a la distancia, digamos, e interpretando también lo que era el peronismo y lo que significaba Perón. Entonces, estos van a ser como nuevos actores, de alguna manera, más jóvenes, como decía, y de otras clases sociales, que van a ser un movimiento diferente, ¿no? que van a tener mucho protagonismo a partir de los 70. ¿Qué sucede a nivel político de lo que era este periodo? Bueno, ya estaba gobernando Lanuse, y Lanuse, tras esa crisis, entiende que había que buscar una salida política que contenga esa radicalización política que venía creciendo y que, bueno, ya la represión se había visto que no era suficiente y obviamente que aparece como Perón como la única figura capaz de contener, frenar y encauzar esas movilizaciones que ya eran desbordantes. Entonces, bueno, ahí también hay otros estudios como que hablan también de cómo Perón desde el exilio también fue parte o sea, desde allí también era parte fue, digamos, como protagonista de generar este clima, ¿no? De desestabilización para poder aparecer como el único capaz de
negociar, ¿no? Y de conciliar los sectores diferentes y que, bueno, eso son parte también de los estudios. Entonces así es que ahí va a comenzar el periodo de la vuelta de Perón a la Argentina. Bueno, finalmente después de los acuerdos, del gran acuerdo nacional, ¿no? Y de que ahí le limitan a él la participación como candidato, elige a Cámpora para que sea candidato a presidente y a Solano Lima como vicepresidente, y ganan las elecciones en marzo del 73. Y Cámpora representaba de alguna manera esta tendencia revolucionaria, ¿no? Bueno, ahí pongo a la par la campaña de Lucha y Vuelve, fue muy importante para estos sectores juveniles, y el crecimiento de las organizaciones de base peronista se va a dar a partir del 72, Movimiento Villero Peronista, Juventud Trabajadora Peronista, la JP, la JUP, y bueno, todas las organizaciones de base van a crecer también en este periodo. Finalmente, bueno, Perón retorna a la Argentina después de 18 años de exilio, lo hace dentro del gobierno que ya había sido elegido de Cámpora, y bueno, ahí es lo que se produce como lo que conocemos como la masacre de Seiza, ¿no? Que el 20 de junio Perón retorna al país y millones de personas van del pueblo, ¿no? Va a esperarlo a Ezeiza, y se produce el enfrentamiento entre los sectores ortodoxos del peronismo, que eran los que habían organizado el acto, ¿no? López Rega, como ministro de Bienestar, le había dado la organización del acto a Osinde, en lugar de utilizar a la policía, había utilizado a los sectores que hoy podemos decir más de derecha del peronismo, estos los sectores más ortodoxos, como parte de la seguridad del acto, y así es que también se produce un enfrentamiento muy fuerte, directamente hubo muertos, heridos, y bueno, 13 muertos, 300 heridos, y Perón además no aterrizó en Ezeiza, sino que tuvo que aterrizar en Morón. Y esa fecha, ese momento el 20 de junio, va a marcar las características de lo que va a ser este periodo hasta que Perón muere, y también incluso hasta el golpe militar del 76. Muchos hablan del inicio de ese avance represivo, ¿no? Y de cómo en esa división interna intrapartidaria también, ya ahí fue un enfrentamiento directo, y cómo va a ir ganando cada vez más protagonismo los sectores más de derecha dentro del gobierno, ¿no? Bueno, aquí pongo una cita sobre cómo en el tercer gobierno peronista, pero que esto ya no incluiría al mismo Perón, sino también al gobierno, al de Isabelita posterior a la muerte de él, que tiene que ver con este entramado de las prácticas políticas que decimos, ¿no? Lo que ya muchos conocemos, que la represión de la dictadura del 76 no empezó ahí, sino conocemos la organización AAA, bueno, de qué manera surgen esos grupos paraestatales y parapoliciales, también tiene que ver en este tercer gobierno, ¿no? Donde se mezclan medidas legales, ilegales, procedimientos de excepcionalidad, bueno, y toda la conflictividad interna al partido también se ve directamente, digamos, como el combate hacia adentro se termina convirtiendo en el combate hacia la subversión luego. Bueno, finalmente, o sea, después de la masacre de Ezeiza, si hacemos una breve cronología entre la masacre de Ezeiza y la muerte de Perón, tenemos el 1 de mayo del 74 como una fecha muy importante, donde tenemos el discurso de Perón también histórico, que no lo quise traer porque por ahí me parecía que polemizaba un poco, pero tiene que ver con esta definición también, ¿no? de Perón de llamarlos estúpidos e imberbes a los jóvenes que estaban cantando en la plaza, y donde, bueno, los echa de la plaza, y luego también desde el 12 de junio, que fue el último discurso de Perón, donde él dice, bueno, que él se va
que él se siente que el único sucesor será el pueblo argentino. Entonces digo, bueno, el 1 de mayo finalmente, pero el 1 de julio, digo, perdón, finalmente Perón muere, y ahí yo cito eso que explicaba, era para explicar esta frase que es que dice: en mayo Perón estaba vivo pero ausente para un sector del pueblo, pero en julio estará como Evita, muerto pero presente, ¿no? Como que esta cuestión de la mitología y de que cómo la desaparición física también hace que todos los sectores que de alguna manera sentían alguna identificación con Perón, van a utilizarlo de alguna manera como ese significante vacío donde cada uno puede interpretar lo que quiera de quién era Perón o de qué era la política o del peronismo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que, creo que de una de las cuestiones más importantes. Bueno, lo que vino después es lo que decía hoy antes, ¿no? Todo, es como que la crisis se produjo, se abrió de alguna manera, porque no podemos negar que era un gran conductor y un gran contenedor, ¿no? De los distintos sectores, y es a partir de su muerte esa crisis se abre y la descomposición política va a ser muy rápida. Pero bueno, volviendo a la situación del pueblo, ¿no? Como que me quedé con esta pregunta de que muchos titulares y muchos testimonios decían, bueno, murió Perón y ahora qué, ¿no? Como, ahí salí. Cómo quedó el pueblo después de su muerte. Y ahora quiero compartirles la otra pantalla. A ver, un momentito. El de las fotos. Que ahí se ve. Ahora sí. A ver. Perdón. No. Bueno, no era pero no importa. Se ve igual. Que les contaba que bueno, a ver si lo puedo ver en grande, aquí, ahí se ve, ¿no? Yo ahora me gustaría que podamos pasar más a la parte de las memorias, ¿no? Bueno, hice un poco rápido todo el recorrido más histórico, pero porque también me parece que todo lo que significó Perón tiene que ver con esto, ¿no? Con las memorias también vivas de los distintos sectores que se sintieron representados y de todo lo que significó en los cambios y reivindicaciones sociales. Entonces, bueno, cuando yo me junté cuando nos conocimos con Walter, él me contó lo que se acordaba de ese día, siendo tan pequeño, ¿no? Y a mí eso también me generó como mucha emoción, ¿no? Porque pensaba en el impacto en toda una familia, y a partir de ahí podía pensar en todas las imágenes que estaba viendo. Esta es la contratapa del mismo diario. Perdón por la calidad, pero son fotos sacadas del diario porque dentro de los negativos no las tengo. Aquí se ve la cantidad de gente, ¿no? Todo esto fue en mismo Buenos Aires. Y bueno, todo desde los actos oficiales. Walter, no sé si querés que vayamos charlando. Bueno, podemos volver a sí. la tapa si querés. Esa No, a mí foto, me gustaría que nos cuentes eso. Sí. bueno, cuando terminaste tu exposición, dijiste que murió Perón y ahora qué. ¿Qué pasaba? Bueno, el día que murió Perón era un día soleado, así como ahora salió un poquito el sol, era un día soleado muy frío y mi mamá estaba lavando la ropa en el fondo de casa. Y recuerdo cuando venía que escuchaba que había muerto Perón, y cuando llegó a verla mi mamá estaba llorando y se preguntaba, ¿ahora qué?
Ahora que nosotros éramos 4 hermanos, yo soy el mayor, y teníamos mi hermanita chiquita, se llama Edith, en ese momento tenía un mes y medio, nació el 28 de mayo. Y bueno, y se preguntaba qué va a ser de esta criatura. Mi mamá que había lavado la tenía a ella y lloraba. Y me mandó a buscar a mi hermana, a mis 2 hermanas más chicas, a Liliana y a Cristina, a la escuela. Y cuando llegué a la escuela, mira, estaba toda la gente buscando a sus hijos. Eran casi las 2 de la tarde. Y yo no comprendía nada, porque todo el mundo callado, todo el mundo salía, retiraba a sus hijos y nadie decía nada. Y ver a una maestra que estaba ahí, la señorita Gilda, no me olvido más, salir llorando y me abrazó y me dijo, ¿qué será de ustedes? ¿No? Y yo tenía una gran duda que pasaba. Y bueno, y así como mostraste una foto anterior donde estaban en, en una plaza en el 17 de octubre, como algunos autores dijeron, el aluvión zoológico del pueblo vino a la playa, a la plaza y la invadió. Eso me muestra cómo el peronismo fue un movimiento social que tenía mucha raíz familiar, y en mi familia, Perón y Evita eran queridos, admirados y transmitidos como una parte de la familia. Entonces yo sentía de chico que se había muerto alguien de mi familia. Yo no me daba cuenta que se murió un líder político, un presidente, una persona tan importante en nuestra historia. Yo pensaba que se moría alguien de mi familia. Y, y es por eso que le pedí a mi papá que me llevara al velorio. No quería mi papá llevarme al velorio de Perón, porque iba a haber muchísima gente, qué sé yo, todas las cosas que me dijo. Pero yo le insistí porque sentía que se murió alguien cercano a mí. Vuelvo a insistir, no lo veía como un expresidente. Y bueno, me llevó y salimos a la madrugada, nos fuimos en colectivo, vivíamos en Quilmes y llegamos muy temprano, tanto que recién estaban llevando las cosas para preparar el lugar donde iba a ser velado Perón. Y al lado nuestro, en la espera, había una actriz de ese momento, una señora peticita, viejita, se llamaba Pierina de Alessi, seguramente si hay gente de mi edad se recordará a esa actriz que lloraba mucho. Y bueno, eran temprano y empezaban a llegar esas coronas que están viendo ahí, ¿no? Y yo estaba aburrido ya, porque no dejaba de tener 10 años. Entonces empecé a leer qué decían las coronas. Y claro, yo estaba acostumbrado a las coronas de los velorios que había ido, ¿no? Que eran más chiquitas y tenían la banda esa era color violeta y ahí ponían el nombre de la familia. Las que estaban acá no eran color violeta, tenían distintos colores. Y yo no me daba cuenta que eran los colores de los distintos países, de las distintas representaciones que mandaban. Y yo me detuve en la esquina de Callao y Rivadavia porque una me llamó la atención, que estaba en rojo y blanca la banda y tenía un venado y decía Gobierno de Chile, Augusto Pinochet. Y en esa me detuve a leer, justo en esa, la que está enfrente mío, es esa corona. Yo ni sabía quién era Pinochet, obviamente. Y vino un señor y me habló en inglés y me pidió que me arrodillara, porque yo estaba de cuclilla. Me hablaba en inglés, yo no le entendía nada. Medio se enojó conmigo, medio me quiso retar. Mi papá estaba cerca y no lo iba a permitir, ¿no? Y además estaba alterado mi papá. Y cuando estaba discutiendo con él, yo sentí
en mi espalda, sobre mis hombros, una mano y un señor para mí, me dijo, arrodillate tranquilo, así como estabas leyendo, dejá las manitos así, seguí leyendo, quédate tranquilo, seguí haciendo lo tuyo, que yo voy a seguir haciendo mi trabajo, pero tranquilo, sé natural. Bueno, y me sacó la foto, me sacó esa foto. Ahora el señor yo nunca lo vi, porque después quedó hablando con mi papá y yo quedé así, así como estoy en la foto, quedé un rato. Y bueno, después le preguntó a mi papá quién era el señor, y me dice, no es un señor, es un muchacho. Ese muchacho es el papá de Andrea. No recuerdo el nombre de tu papá, Andrea. Hugo Reina. Hugo Reina. Y bueno, esa foto después apareció en el periódico y la recibimos y fue como un orgullo familiar, como el testimonio de haber estado en un momento re importante. A mí me emociona porque además trae recuerdos muy personales. Imagínense, yo era chico, nunca había estado en el Congreso, no conocía Capital. Ver tanta gente, ver ese Congreso gigante, ver esa foto, me gustaría que vuelvas, donde está la gente. ¿Cuál? Llorando. ¿Esta? La anterior. Ah, La anterior. acá. No, la anterior. Espera. ¿Esta? ¿O no? Cuando llegó Perón, cuando traen la de recién. Cuando traen a Perón, mi papá me subió arriba de un móvil de Canal 9, que era una casita rodante chiquitita, no imaginemos un móvil de ahora, ¿no? Y yo desde ahí arriba vi cuando pasaba el féretro de Perón, que lo traían en una camioneta militar, y vi a la gente enloquecida llorando. La gente desconsoladamente lloraba, y eso me asustó mucho. Y ahí me bajé, y me quise bajar, y me caí de ese lugar, y bueno, unos soldados me ayudaron, me levantaron, mi papá corriendo atrás, y eso nos permitió ponernos casi en la puerta del Congreso, y ahora, antes había como, en la explanada había como un balconcito, ahora hay 2 estatuas en ese balcón. Y ahí nos quedamos. Entonces, apenas se abrió el Congreso para el ingreso de las personas, nosotros fuimos, creo, el tercer o cuarto grupo en entrar, ¿no? Imagínense ese Congreso gigante, tremendo, y ver el féretro de Perón, que era imponente. Y además, en ese momento que nosotros entrábamos, le permitían a la gente tocarlo, después ya no. Y mi papá se abalanzó sobre el féretro. Y fue muy fuerte, porque yo no sabía cómo controlarlo, porque nunca lo había visto así, desesperado, ¿no? Y bueno, ese es mi recuerdo. Gracias, Walter. Yo estuve pasando las del diario, que son todas de autoría también de mi padre. Y aquí tengo otra serie, porque claro, cuando nos comunicamos con Walter, yo tengo los archivos, los negativos de mi papá falleció hace un tiempo, pero tengo esa herencia de sus negativos de su archivo personal. Y obviamente me puse a buscar, él tenía todo catalogado, así que me puse a buscar el día de la muerte de Perón y encontré negativos. Pero cuando los reporteros gráficos trabajan para un diario, esos negativos, los específicos que se usan para el diario, quedan en el diario. Entonces todos los que mostré antes, que son las fotos del diario, no las tengo como negativos, pero sí tengo estas que se ve que son las que no fueron elegidas por el diario,
que muestran parte también de lo que estaba relatando Walter, ¿no? De la gente, que bueno, tienen otra calidad porque son directamente escaneadas de los negativos, que bueno, que también las quería compartir porque me parecen también muy significativas, ¿no? Bueno, también por la calidad de la imagen, va mostrando también toda la gente que se iba acercando, mujeres, todas las edades, ¿no? También lo que decíamos de la cantidad de sectores, y también todo el control que hubo, ¿no? Todo lo oficial. Me parece que acá, justo cuando hablaste del Congreso, quería llegar a esta foto, por lo que decías de las escalinatas, Acá, que se ve. ahí. Ven que en ese balconcito ahora hay estatuas, en ese momento no, y Acá, te sí. dejaban pasar. Eso ya es mucho más tarde. Ahí, perdón, eso es cuando lo están esperando, cuando el féretro pero todavía no llegó. Esa imagen la tengo desde arriba de el móvil de Canal 9. Ahí lo estaban esperando a Perón. Y la gente Claro. estaba de la calle de Callao para el lado de la plaza. Todavía no estaba la gente al lado del Congreso. Los que estábamos ahí nos corrieron para allá. Mm. Ahí, bueno, se ve la ¿Ven? cantidad de... Muchos efectivos. bueno, eso, los tanques, Soldados. bueno, estas no las publicaron en el diario, pero me parecían... Bueno, hasta ahí llega. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, si quieren que comentemos algo más. Eh, Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola Ariadna. bien. Tenemos algunas preguntas, tanto bueno, para Andrea o Walter, quien quiera responder. La primera entiendo que la vas a contestar vos, o bueno, cualquiera de los dos, pues dice así. ¿Cómo se origina el mote gorilismo? ¿A raíz de qué? Debería buscarlo en Wikipedia en No, particular. te lo puedo decir. A Surge ver. de una obra teatral, porque lo toman desde de Estados Unidos, diciendo en la obra de la revista Dislocada, ponen que se vienen los gorilas, se vienen los gorilas, se vienen los gorilas, por Ah, una obra de teatral. No me acuerdo los actores. Entonces, como que se vienen aquellos que están en contra del sistema ordenado, del sistema que está en el momento, que van contra la ideología del gobierno de turno. Entonces, desde ese lugar surge el gorilismo. Gracias, Walter. gracias, ¿Tienen Walter. un estimado aproximadamente de cuántas personas asistieron al velatorio y cuántos días duró el mismo? Sí, yo creo que esa información está incluso ahí en el mismo diario. Hablan de 1 millón, ¿no? De 1 millón de personas, y el velorio finalmente duró 3 días, me parece. O sea, hubo 3 días de duelo, me parece que empezó el 2 o 2 días, ¿no? Del 2 al 4. Del 2 Sí. al 4. Lo Y extendieron calculaban lo que un montón extendieron de un día más. personas quedaron afuera, como esto que decía Walter, primero estaba abierto el féretro y se podía tocar, después ya lo cerraron. Y Las colas de después para el ingreso, que ya estuvieron más organizadas, llegaban desde el Congreso hasta el Correo Central, o sea, hasta el Bajo, muchísimas cuadras, y muchísima gente se quedó sin poder ingresar. Acá nos apunta un docente, no sé si quiere que diga el nombre, que fue hasta la madrugada del día 3. hasta la madrugada del 3, ahí está. Exacto. O sea, ¿Recuerdan si había sectores agrupados, por ejemplo, sindicalismo, militancia universitaria? ¿O estaban todos mezclados, todos y todas mezclados en una comunión? Como a ver, en el día decime, del Walter. velorio, El día del velatorio, exacto. el día del velorio, bueno, mi experiencia era que ver venir gente sola, mujeres juntas, chicos
poco, no recuerdo. Yo veía venir gente sola sin agrupaciones, no vi. No quiere decir que no se hayan ido o que hayan organizado micros para llevarlo, porque también eso nos enteramos después, que de otro lugar cerca de mi casa había un micro que lo llevaba una agrupación política. Pero Claro, lo que el no se primer ve en día, las fotos, perdón, sí. sí, No. ya está. No, que digo que lo que no se ve en las fotos son banderas, ¿no? Como que se ve la bandera argentina con el luto y se ven personas, o sea, como en grupo yendo, que para mí deben haber tenido la misma pertenencia, digamos, de agrupación, o como dice Walter, evidentemente para mí también hubo organización de micros y de idas a Buenos Aires para despedirlo, pero yo creo que de alguna manera se limitó el uso de las banderas de identificación más partidaria, política o organizativa, digamos. Por lo menos no se ven las imágenes. Tampoco lo estudié como que hubo conflictos ahí, como si estaba nombrando la masacre de Seiza, o sea, esas cuestiones que las disputas internas generaban enfrentamiento. Me parece que la cuestión, que lo fuerte también de ese día es justamente de qué manera esas internas se disiparon en ese momento y era más importante el dolor, el desconcierto y la conmoción que, bueno, que la identificación más sectorial dentro de lo que se entendía como peronismo, ¿no? Como que creo que es lo potente también de la etapa de Walsh, que dice dolor, ¿no? Es como el dato del día, por lo menos de esos días. Acá nos sigue agregando el doctor, el licenciado Machado, que la consigna era no portar banderas de las agrupaciones para evitar conflictos, tal cual. Ahí va, bien. La unificación. Doctor Arce, no sé cómo estamos de hora. Sí, tengo algún problemita de conexión, espero que no se me corte. Bueno, en principio agradecerle públicamente a Andrea y a Walter, que nos han compartido estas imágenes históricas y sobre todo aquellas, digo, en primer término tenemos a un testigo presencial que aparece en una foto. La verdad que ese es un dato más que pintoresco e importante. Y en segundo término, también esas fotos inéditas que ha tomado el padre de Andrea, la verdad que son todo un documento histórico de ese momento que tuvo que vivir nuestra sociedad en función del deceso de quien era el presidente de la nación. No sé, Andrea, si querés hacer algún cierre a título conclusivo, nos gustaría escucharte eso, y si no, cerramos la actividad, como vos digas. Bueno, yo no, volver a agradecer porque creo que justo la última pregunta, la de las banderas, fue clave en el sentido de lo que veníamos diciendo. Si bien fue un personaje de muchas caras y todas las pasiones que hay detrás, ¿no? Y que las vivimos en la actualidad, incluso como entender que también desde el presente preguntamos al pasado. Y creo que esta pregunta que terminaba con la cuestión de las banderas y que ese día, bueno, ese día fue la despedida, ¿no? Y después vendrá el desconcierto y todo lo que se abrió, pero me parece que también por eso está bueno escuchar a quienes fueron los protagonistas de ese momento, como Walter. Y yo agradecer a todos por la organización, por la invitación y bueno, y a disposición también para lo que sea necesario. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Walter. Fabio, te quiero agradecer particularmente por permitirnos hacer esta actividad a través de la extensión y compartir con la gente esto que nos pasó, ¿no? Lo que vivimos, que parte de
de nuestra historia. Y no quería olvidarme de un pequeño recuerdo, así como me pegó muy fuerte cuando fue la noticia de Perón, cuando llegó. Quiero dejar de recordar cómo lloró la gente. En mi barrio había pocas televisores, ¿no? Y entonces el que tenía lo íbamos a ver y estábamos todos en la casa de unos vecinos mirando la tele, ¿no? Y cómo lloraron, recuerdo cómo lloraba la gente con el discurso de Ricardo Balbín, ¿no? Es como que unió el dolor de todos y eso forma parte también de la historia de esta foto. Así que muchas gracias por todo y me encantó haber participado. Yo me voy a tomar una licencia, que esto es pura improvisación. Como es una persona a la quien admiro, respeto y aprecio mucho, me gustaría abrirle el micrófono al licenciado Ricardo Machado, que su especialidad es la sociología, y nos gustaría que él quizás nos diga, desde su punto de vista, desde la disciplina que él ha desarrollado, qué significó un hecho como el fallecimiento del general Perón para esa sociedad, en ese contexto, para nuestro país. Ricardo, te metí en un compromiso así improvisado, pero bueno, es un docente titular también de nuestra facultad. Gracias, Fabio, por la confianza en mi capacidad de improvisar algo que no he preparado, que simplemente va a consistir en recordar. Lo estoy viviendo como una puñalada trapera, pero no importa, como te aprecio mucho, lo dejo pasar. Fueron muchos los recuerdos que trajo el testimonio de Andrea, y fueron muchos los recuerdos con el toque de emoción que le imprimió Walter a toda esta circunstancia que a mí me tocó vivir con algunos años más. Yo soy más viejo que Walter y yo tenía sobre mis espaldas Ezeiza, y tenía sobre mis oídos el mote de imberbe y de estúpido. Yo había salido espantado y enojado de la plaza, pero pocos días después, porque realmente el tiempo vuela y hablar de 2 meses es muy corto, escuché al último Perón en el discurso de aquel 12 de junio, cuando con una capacidad predictiva envidiable dijo que se llevaba en sus oídos la más maravillosa música como era la palabra del pueblo argentino. Evidentemente este hombre intuía la muerte. ¿Qué fue para los jóvenes de aquella época? ¿Qué fue para los jóvenes que teníamos una militancia en un determinado sector? Que ya mis palabras le habrán dado a ustedes claridad, saber en qué sector del peronismo, de ese amplio espectro político, de ese peronismo en cual estábamos insertos. Bueno, miren, lo vivimos como si fuera la muerte de un padre. Alguna vez me tocó escribirlo. La muerte de Perón fue como la muerte de un padre con el cual estábamos en esos momentos circunstancialmente disgustados, como suele pasarnos con los padres. Pero la muerte es una gran promotora de balances. Y cuando hay una muerte, uno balancea a las propiedades del difunto y al vínculo del difunto con uno. Y entonces en ese balanceo, que no es ni más ni menos que colocar en la balanza cosas, uno pone lo bueno y lo malo. Y a mí me tocó escribir que lo bueno del general Perón le ganaba por afano a lo malo. Yo recordaba con bastante claridad todos los detalles del velatorio, porque estuve 33 horas y cuarto de aquel día tibio, de aquel 1 de julio que empezó tibio. Andrea recordaba hasta lo climatológico. Realmente una exposición, Andrea, quiero felicitarte, si me permitís, por lo puntillosa y por lo exacta. Vos seguramente por una cuestión generacional no estuviste, pero has recogido muy bien los testimonios porque lo reprodujiste en forma exacta. Ese 1 de julio empezó como un día tibio. Yo me recuerdo una remerita que tenía rayada en rosa y en blanco, que la tenía puesta como único
como única prenda, y alguien me dijo, llévate una campera porque va a refrescar, y efectivamente comenzó luego una llovizna que duró mucho tiempo, y después empezó a correr el frío. Yo tenía la camperita que seguramente mi vieja me debe haber dicho que llevara. Y después de 33 horas y cuarto pudimos entrar casi colgándonos del pasamano, del furgón de cola, del tren que representaba poder ver al general en su féretro. Y pudimos entrar, porque casi detrás nuestro, casi en la nuca, nos cerraron la puerta de esa madrugada. Por eso lo recuerdo con tanta claridad. Y allí lo vimos, todos los compañeros que éramos de la misma agrupación del viejo San Andrés Norte. Allí lo vimos al general en su féretro, y me tocó escribir cuando lo hice, que estaba muy sereno, que estaba muy tranquilo, y que ese encuentro entre él y nosotros fue un encuentro sin interpelaciones y un encuentro sin reproches. De dos que, más allá de las circunstancias que habían llevado a un ocasional y temporal alejamiento, sabían que existía un profundo amor, una profunda consideración y un profundo respeto del uno, desde ese pedestal en cual estaba el uno, para los demás. Así que te agradezco que me hayas permitido recordar esto. Lo hago, casi te diría, visceralmente. Sí, y se nota la espontaneidad de tus palabras, igual que los sentimientos de Walter cuando evoca ese momento, y bueno, reiterar la claridad conceptual también de nuestra disertante, cómo de alguna manera nos ubicó en el contexto histórico, en la evolución de los años anteriores a ese hecho trágico. Así que, dicho esto, no vamos a usar más del tiempo de quienes estuvieron en esta actividad. Agradecerles a todos y a todas, y una vez más a Andrea y a Walter. Y también a ese invitado de lujo que es el licenciado Ricardo Machado, que de compromiso y a los empujones lo metimos a opinar. Así que vamos a dar por finalizada esta actividad. Que tengan ustedes muy buenas tardes. A vos, Andrea, muy buenas noches, porque vos estás en España. Así que el doble de agradecimiento. No, está bien. Ella se encuentra realizando tareas académicas en España, así que el doble de agradecimiento por la dispensa de tu tiempo y por la generosidad en compartir tu conocimiento. Vamos a dar por Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.